filtración de 125 ml cae por debajo. Y eso es la disminución de la tasa de filtración. Conclusiones: si cae la tasa de filtración, cae el flujo de la filtración glomerular. Y esto es otro gran resumen que tienen que aprender para toda la vida. Ese caso clínico, teníamos elevación de la creatinina, de la urea, y teníamos la disminución de la orina. O sea, eso se llama oliguria. Luego vimos, acá miren, ya está el resumen. Tenía inflamación permanente de las fenestraciones, de la membrana basal. Teníamos proliferación del mesangio, esclerosis, fibrosis y más pérdida de nefronas permanentemente por este mecanismo de esclerosis. ¿Qué hacen las neuronas restantes? Hiperfiltran, sí, y empieza a haber, seguimos entrando en más daño, entramos en un círculo vicioso acá, por lo tanto, menos nefronas, y miren que dice acá, funcionante. Entonces, si yo agarro el capítulo 1 de este tema, dijimos, disminución de las nefronas es la definición de insuficiencia renal crónica, y consecuentemente oliguria y anuria. En la glomerulonefritis la inflamación daña los glomérulos, sí. Con el tiempo muchos se pierden, sí, por esclerosis. Al quedar menos nefronas y con menor superficie de filtración, esto va a terminar en una disminución del filtrado glomerular. Entonces, eso fue lo que leímos, que aprendimos ese día. Estamos ya resumiendo prácticamente todo el capítulo. Luego tengo acá, dice, ¿por qué acá dice, alguien que esté en la sala, en la clase, me puede ayudar a que esto lo haga más chiquitito, esto de acá? ¿Me enseña? Hay 32 pasando clase. Doctor, es que no nos sale a nosotros eso. Salió, solo se vio cuando le sacó captura de pantalla, se vio ese cuadradito. A ver, les voy a mandar al arquitecto lo que quiero sacar. Miren, por favor, ¿me ayudan? Eso que acabo de enviarles, donde dice You are screen sharing, eso me está estorbando. Esto me estorba. Bueno, mientras lo van viendo, ya me ayuda alguien para sacar eso. Bien, aquí ya hemos resumido todo el tema. Estábamos en esto. Aquí decíamos, en la glomerulonefritis, ¿cómo se explica la disminución del número de las nefronas? Ya acabo de decirles, es por la esclerosis, es por la fibrosis. La lesión glomerular da depósitos de inmunocomplejos. O sea, ¿cómo empieza la historia? Depósitos de inmunocomplejos. Ahora, señores, quiero pedirles algo. ¿Qué dice ahí en el número 1? La primera, debajito de lesión glomerular. Depósito de inmunocomplejos. Ajá, correcto. Ahora escuchen. Cuando yo esté hablando de podopatías, yo voy a hablar de autoanticuerpos. O sea, el inmunocomplejo es presenciar un antígeno extraño del estreptococo. Esos son depósitos inmunocomplejos. Cuando yo hable de autoanticuerpos, voy a decir que un anticuerpo ataca a la célula endotelial, ataca al podocito, porque dentro del podocito, las proteínas que son naturales, el cuerpo piensa que son falsas, que son antígenos. Y eso se llama autoanticuerpos, auto, este, autoanticuerpos. Entonces, cuando yo hable de estas patologías, voy a hablar de autoanticuerpos, pero ambos van a tener que activar el complemento, la vía alternativa de C3 para tener C3A, C5A y C, y para tener activación de C5B, 6, 7, 8 y 9. Entonces, aparte, pero aquí lo que quiero que ya vayan: infecciones, inmunocomplejo, lupus, autoanticuerpos, síndrome nefrótico, autoanticuerpos,
Estos aquí van a llegar a al mesangio y van a producir inflamación porque se liberan citocinas profibróticas. Y aquí empieza el daño estructural ya del glomérulo, porque existe muchos neutrófilos, muchas citocinas proinflamatorias, porque existe interleucina 1, porque está el factor de crecimiento beta. Entonces, todos estos productos están produciendo daño. Luego tengo persistencia en el tiempo. Esto activa el sistema inmune, y aquí teníamos las citocinas que les había dicho, y una esclerosis y una fibrosis. Al final, lo que tengo es menos nefronas, consecuentemente insuficiencia renal. La hiperfiltración es compensación. Este, esta hiperfiltración va a coadyuvar a que aumente también la proteinuria, la esclerosis, y estamos entrando en un círculo vicioso. Consecuencia final, poquito menos neuronas, menos superficie y caída de la tasa de filtración glomerular. Bien. Consecuencia de la caída de la tasa de filtración glomerular y de la capacidad de depuración van a aumentar la urea y la creatinina y el edema. ¿Qué hacía la renina-angiotensina? La renina-angiotensina, es decir, aquí se produce una vasoconstricción, acá, y esa vasoconstricción va a hacer de que aumente la producción de renina-angiotensina. Y consecuentemente la angiotensina va a hacer que tengamos más retención de sodio. Aquí está, aquí está. Sistema renina-angiotensina-aldosterona en el síndrome nefrítico. Normalmente, yo lo que le voy a repasar ahora es choque hipovolémico, choque cardiogénico. Lo que yo les había enseñado en choque hipovolémico y cardiogénico era que la caída de la presión del gasto cardíaco, cae la presión arterial, el riñón recibe menos sangre y el riñón activa en la mácula la liberación de renina, angiotensina, aldosterona. Pero acá no está pasando eso, porque el gasto cardíaco es normal. Entonces, aquí ustedes tienen que abrir otro panorama de aprendizaje. ¿En qué otras situaciones tenemos la liberación de renina? Porque tenemos citocinas proinflamatorias, profibróticas en el propio glomérulo, y allí vamos a tener una síntesis de renina, la cual automáticamente se va a convertir en angiotensina, luego en aldosterona. Entonces, ¿por qué se activan? Porque hay disminución de la filtración, disminución de la perfusión renal, pero la disminución de la perfusión renal no es por caída del gasto cardíaco. ¿Por qué es? Estoy hablando en patología glomerular. Entren ahorita al ChatGPT y pregúntenle en el contexto de glomerulonefritis, explícame, díganle, qué motiva a la liberación de angiotensina 2, de activación de liberación de renina, si el gasto cardíaco está normal. Eso explíquenle. A ver, escucho. ¿Están buscando? Sí, doctor. Eso. ¿Le digo lo que me salió? Lea. ¿Con quién? Primero identifíquese. ¿Con quién hablo? Joaquín Rivera. Ya, vamos aquí. Escucho. En la glomerulonefritis, el problema no está en el gasto cardíaco, que puede ser normal, sino en el riñón inflamado y lesionado. El glomérulo sufre daño inmunológico, entonces disminuye la filtración glomerular y se acumulan líquidos y productos nitrogenados. Esto, ¿cómo activa la angiotensina 2? No, En este contexto, no. va a haber un... Pregúntale, en el contexto de glomérulo, ahora ya sabemos que hay dos mecanismos. En el contexto de glomerulonefritis, ¿cuál es el mecanismo de activación de renina? Eso pregúntenle. Ya sabemos que en el otro contexto de choque es la caída del gasto cardíaco la que produce hipoperfusión. Y ahora,
¿qué activa, en el contexto de glomerulonefritis, qué activa la liberación de renina? La hipoperfusión renal. Lean, quiero que lean. Lean. ¿Le digo lo que me salió, doctor? Ahora sí. Sí. Bueno, la hipoperfusión glomerular va a hacer que, bueno, la inflamación y el depósito de inmunocomplejos van a reducir el flujo efectivo en los capilares glomerulares. Entonces el Bien. aparato glomerular percibe menor presión en la arteriola eferente, por lo que libera renina. Puede ser igual la disminución de sodio en la mácula densa, que va a hacer que, bueno, la Pero reducción ahí del dice filtrado eso. glomerular. Sí, sí, sí. Ahí me salen tres estímulos principales, que uno es la hipoperfusión Ajá. glomerular, la otra es la disminución de sodio en la mácula densa y la otra la activación simpática renal. A ver, ¿podría leerlo de nuevo, por favor? ¿De la hipoperfusión, doctor? Sí. Bueno, bueno, la hipoperfusión glomerular. La inflamación del depósito de inmunocomplejos reduce el flujo efectivo en los capilares glomerulares. Entonces el aparato yuxtaglomerular percibe menor presión en la arteriola aferente, por lo que libera renina. Algo del simpático leyó. El estado inflamatorio y la retención de líquidos genera hipertensión y estrés hemodinámico. Entonces el sistema nervioso simpático activa receptores beta 1 en células yuxtaglomerulares, que aumenta la liberación de renina. Entonces, el estrés causa en forma local, sin nada que ver con de flujo, ¿no ves? De hipoperfusión, la liberación de renina. Bien. Ahora, entonces ya acabamos de ver. Entonces, ¿qué han aprendido? La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos? No, ¿cuáles son los mecanismos de activación de renina? Inciso, columna A, contexto, choque cardiogénico, choque hipovolémico. Contexto B, columna B, glomerulonefritis. Así pregúntenle al chat. Vamos. Díganle al mapa conceptual en dos columnas. En la columna A, mostrame la activación de renina-angiotensina en el contexto de choque hipovolémico. En la columna B, demostrame la activación del sistema renina-angiotensina en el contexto de glomerulonefritis. Columna, no, barra horizontal, no, columna del lado derecho. Dame las diferencias de activación del sistema renina-angiotensina. Tres columnas tienen que aparecer. Educa. Ah, ¿ya Doctor, hicieron? ¿puede ver la tercera columna? La primera en el contexto de choque hipovolémico o cardiogénico. La B en el contexto de síndrome en glomerulonefritis. Y la C, dame las diferencias y las similitudes de ambos procesos. Columna C. Y
La persona que va a participar me avisa y eso lo hace llegar ahorita al grupo de fisiopatología, no al de arquitecto, al grupo de fisiopatología. Vamos, me gustaría escucharlo a, a otros participantes. Doctor, buenas noches. ¿Quién habla? Julio César, doctor. Julio César, ¿qué le salió? Aquí en el mapa conceptual vi activación de complemento del sistema de complemento, vía clásica, vía alterna y Pero no era lectina. de complemento, es de renina. Ya, doctor, lo corrijo entonces. Corrija. El sistema renina-angiotensina, ¿no es cierto? Sí, Baja la presión arterial, se activa la renina en el aparato yuctamendular. Ese mecanismo, doctor. en la glomerulonefritis. Ya, muy bien, muy amable, doctor, gracias. Ya. Voy a entrar ahorita al chat. Le dije que lo pueden presentar en el chat de fisiopatología, ¿verdad? Ahí les pedí. Acá. Entonces, en este chat, aquí les pedí. No veo que hayan mandado nada. No mandaron nada, ¿no? No veo. Bueno, yo les mandé esto acá. Y con esto vamos a... ¿Dónde está? Vamos a venirnos acá. Y aquí voy a poner esto. Miren acá. Acá les pregunté. Aquí. Pregunté aquí. Ya. Ya. No, no pongan, por favor, borren todo lo que sea en el grupo de arquitectos no presenten. Esto que acaba de presentar Yesiel, preséntelo, por favor, en el grupo de fisiopatología. Lo estoy borrando. Ya. Mientras Giselle hace eso, fíjense esto. ¿Cómo se produce la renina en la glomerulonefritis? Que es la pregunta que armé. De acá. Acá. Paso número 1, tiene que haber inflamación. ¿Cierto? Que ya lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque crece el endotelio endocapilar, los capilares. Ah, y miren esto, aquí encierren. Se estrechan los capilares. Hay un aumento
de las células inflamatorias. Esto, que se estrechan los capilares, va a activar el paso número 2. Y el paso número 2 va a ser, ¿qué dice acá? ¿Qué dice ahí? Disminución del filtrado glomerular. Correcto. Entonces, lo que está explicando, lo que quiero explicarles para que sepan, es que cuando yo estoy hablando en el contexto de hipovolemia, existe disminución del filtrado glomerular, pero causado por la hipovolemia. Cuando yo estoy diciendo glomerulopatía, estoy hablando del lupus, ¿por qué hay disminución de flujo glomerular? Porque hay daño de los capilares. Esto genera una especie de hipovolemia y causa disminución del filtrado glomerular. Entonces, esta disminución del filtrado glomerular va a hacer de que caiga el flujo tubular, caiga el sodio y active la mácula. A la mácula entonces le está llegando menos sodio, porque se está absorbiendo todo en el túbulo y esta mácula empieza a liberar, al haber menos sodio, se produce la liberación de renina, después angiotensina. Y luego acá ya tenemos todo este proceso y ahí vamos a tener ya la formación de, se libera la renina, se convierte en angiotensinógeno, angiotensina 1, renina, angiotensina, aldosterona y angiotensina 2. Entonces, ¿qué hace la angiotensina 2? Produce vasoconstricción sistémica, hipertensión arterial, ¿no ve? Produce que la corteza de la glándula suprarrenal libere aldosterona. La aldosterona a nivel tubular, porque el túbulo está intacto, causa absorción de sodio, absorción de agua, retención. ¿Y qué dice acá? Hipertensión arterial. Y aquí falta un detallito. Ese aumento de agua y sal aumenta la presión hidrostática capilar, que era 17.3, y se produce el edema. Entonces, la idea clave en la glomerulonefritis es una reducción del filtrado glomerular y la llegada de sodio hacia el túbulo distal. Consecuentemente, tengo liberación de renina. A ver, voy a ver acá, estoy en el chat de fisiopatología, acá, y su compañero, primero de aquí. Entonces vean ustedes, vías del mecanismo de activación, choque hipovolémico, lo ha juntado, ¿no? B, glomerulonefritis. Aquí dice caída del volumen en choque hipovolémico, baja tensión arterial, hipovolemia, disminución de sodio en el túbulo distal. Acá dice inflamación glomerular, daño estructural. Esto va a causar caída de la tasa de filtración y consecuentemente liberación de renina. Y aquí ya entran los dos mecanismos, aquí ya se parecen. ¿Estamos? Y aquí, agravamiento, siempre, ¿no? Agravamiento glomerular, daño glomerular, perfecto. Anótese un punto, por favor, la persona que ha hecho Gestión Vargas. anótese, por favor. Listo, doctor. Muchas gracias. Anótese, por favor. Ahora, vi que otra persona participó. La otra persona es Soledad. Soledad, mire, Soledad hizo caso como yo le pedí. Activación de sistema renina, que ya vimos, esto es por hipovolemia. Disminución de... no, este es el mecanismo ya, ¿no? Hay en la hipovolemia disminución del filtrado, consecuentemente disminución del sodio distal
Y aquí tenemos la activación del sistema renina-angiotensina. Diferencias. Acá. Esto es de Soledad, ¿no? ¿Estamos bien, Soledad? No, Soledad. doctor, es el otro. ¿No es este? Mira, No, doctor. no es ese. Mm, a ver, un ratito. Vamos a ver este. Este es de Soledad. A ver, las diferencias. Disminución del flujo sanguíneo efectivo. Esto es en hipovolemia. Esto cae. No está, le cuento bien su PROM, Soledad. No está en lo que pedí. A ver, aquí en similitudes. Todas aumentan la liberación de renina, forman parte del sistema, buscan restaurar. No, lo siento, Soledad, no está. No Ya, está. doctor. Y aquí vamos a leer qué dice Sebastián. A ver, Sebastián. Columna de choque hipovolémico, glomerulonefritis. Ah, Sebastián tiene dos oídos, usted escucha bien. Aquí tenemos, mire, aquí tengo hipoperfusión. Esto está claro, ¿no ve? En glomerulonefritis mm, era inflamación, alteración de los capilares e hipoperfusión. Y esto es el estímulo clave para la activación por disminución de la filtración. En los dos ya, a partir de acá hay disminución. Perfecto. Y aquí vamos a tener columna, diferencia, mecanismo del estímulo sistémico versus intrarrenal. Ah, esa es la palabra. En la glomerulonefritis el estímulo es intrarrenal. En el choque hipovolémico es sistémico. Perfecto. Eh, velocidad de respuesta es rápida, grado de estimulación alto y mucha renina y angiotensina. Aquí tenemos columna, pasos iniciales, síntesis y liberación de renina por la célula. Al final, en los dos, ¿no? Es la columna yuxta glomerular, vía final renina, en eso se parecen los dos, efecto a la aldosterona es los dos. Perfecto. Entonces, esta diapo que traído su compañero me parece realmente muy buena. ¿De quién ha hecho esta diapo? Yo, doctor Sebastián Valverde. Sebastián, anótese, por favor, eh, anótese dos puntos, ¿ya? Está bien, doctor. Gracias. Pucha, Michi se colgó. Ahí, a ver.
acá. Esto era cómo se produce ahí. Esto era. Y acá estoy en la 7. En la 8 vamos a colocar la diapo de su compañero. 8. Listo. Ok. Ya está. Listo, jóvenes. Entonces, aquí estamos así. Aquí ya explicamos lo del edema varias veces. Los inmunocomplejos ya les expliqué. La diferencia con autoanticuerpos, dónde iba y que la finalidad era activar el endotelio, membrana basal, y otra parte del inmunocomplejo va a activar C3, dijimos, ¿no? Para tener C5A, C3A y también el complejo de ataque de membrana que va a producir más daño de la membrana basal, más daño del endotelio. Y aquí estaba el caso clínico que era la piodermitis, inflamación de, aquí está, ahora ya entramos acá, inflamación del mesangio por glomerulonefritis post-tetocócica. Y aquí veamos ustedes cómo en el mesangio tenemos la reacción antígeno-anticuerpo y se está activando todo este proceso inflamatorio. Y acá estoy haciendo notar algo interesante, como esta reacción antígeno, de esta formación de inmunocomplejos en mesangio, membrana basal, miren, está produciendo la lesión del endotelio, la lesión de la membrana basal y un poquito del podocito. Estos depósitos de inmunocomplejos van a hacer que se filtre más proteína, y ahí tenemos la hipoproteinemia, pero no de tipo síndrome nefrótico. Bien, y esto ya es un informe que hace el patólogo y dice se observan jorobas de Hams en microscopía electrónica que son características de la glomerulonefritis post-estreptocócica. Y aquí vean ustedes, este es sí o sí tiene que haber en unos complejos, sí o sí tiene que haber en el glomero activación del complemento, pero vía alterna, se vuelve a repetir, C3A, C5A, C3B, y aquí tengo la inflamación y daño del mesangio. Y aquí estaba la explicación del caso clínico, por qué hematuria, por qué proteinuria, porque existía una disminución del filtrado glomerular. El resultado de este proceso inflamatorio es la proliferación mesangial, aumento de la matriz mesangial y disminución de la superficie. Aquí estaban las activaciones. Este es un caso interesante de la activación de las células mesangiales, inmunocomplejos. Esta es la célula mesangial y estas liberan, miren, todos estas células mesangiales están liberando estos mediadores que son interleucina 6, este factor G de crecimiento en inglés, del factor de la beta. Y esto va a hacer que la célula mesangial produzca interleucina 8, se produce también interleucina 6, TNF-alfa. Y aquí está el concepto de reclutamiento. ¿Quién es el encargado de reclutamiento? C5A y C5 y 3, C3A y C3. C3A y C5A. Miren, va a hacer que lleguen más neutrófilos hacia el mesangio y entramos en círculo vicioso y ahora tenemos la proliferación mesangial. Ahí está nuestra proliferación mesangial y aquí esta disminución de capilares hace que se active la liberación de renina, angiotensina, aldosterona. Y aquí en el caso clínico teníamos nosotros acá pensando por qué sube la urea y la creatinina y aparece edema en la glomerulonefritis. Acá. Aquí
aquí tenemos pensando, esto. Tenemos acá, ¿por qué hay proteinuria? No, mejor dicho, el daño de la barrera de filtración era membrana basal, endotelio, membrana basal y podocitos. ¿Causa? ¿Qué causa? Pérdida de Vamos, proteína en la orina, proteinuria. menos, escuchen, exacto, es que este datito, escuchen, esta pregunta siempre sale en el examen. Menos de 3,5 gramos en 24 horas. Por eso estoy diciendo de que más, o sea, no es daño de podocitos. Resultados del líquido, sale mucho líquido hacia el intersticio y aquí teníamos entonces nosotros el concepto de edema. El exceso de proteinuria puede lesionar el túbulo distal y afectar el sistema renal. Sí, a la larga va a pasar eso. Y aquí esto está causando el edema de miembros inferiores cuando la sangre empieza a pasar al intersticio, consecuencia de la hipoperfusión y consecuencia de la retención salina por aumento de la presión hidrostática capilar, que era 17.3. Luego tengo los inmunocomplejos, esto ya lo repetimos, daño renal, daño del glomérulo. ¿Y qué hay como consecuencia del daño del glomérulo? ¿Qué dice acá? Si hay menos filtrado, ¿con qué tengo que relacionar? El aumento de la urea y de la creatinina, doctor. Bienísimo. El edema ya explicamos. Dice, ¿por qué se depositan los inmunocomplejos? ¿Qué hay en la glomerulonefritis? Por la presencia de antígenos que se unen a los Bien. anticuerpos Y, y se y se producen los junta con los inmunocomplejos. anticuerpos. Exactamente. ¿Sigue leyendo? Al depositarse en el glomérulo, el mesangiolo y la pared capilar. Por ello, el Perfecto. tamaño y la carga Y miren de que, los ¿a quién activamos? Los inmunocomplejos, ¿a quién activan? activa directamente al complemento e inicia la inflamación glomerular. Vía alterna, ¿no ve? Sigamos. Consumo del complemento. Sí, entonces aparece C5A, C3A bajito, porque están activándose en grandes cantidades. El daño resultante reduce la función renal y se genera el síndrome nefrítico. Y este es el resumen del síndrome nefrítico. Bien, ya tengo eso. Esto es más de lo mismo. Ese es el potente quimiotáctico que ya expliqué. Esto ya explicamos. Este es un detallito para el complemento, ¿no? División de C5. Primero la división de C3. Cuando se divide el C3, vean ustedes, A, bueno, falta un A. Acá, A y B. Entonces, el objetivo de como es vía alterna, insisto, es vía alterna. No empezamos con C1Q, activamos con C, empezamos con C3. Y esto produce la C3A y produce la C3B. Este C3A, miren aquí, es una anafilotoxina que hace que el neutrófilo produzca citocinas. Y C3B se une aquí, se convierte en una opsonina y tenemos mayor fagocitosis. Pero aquí dice del microbio, aquí no hay microbio, aquí es el endotelio capilar, la membrana basal. C3b marca el microbio y esto activa el C5b y hay una ruptura de la membrana basal y el mesangio. Síndromes urinarios etematosos se caracterizan por acompañarse de un examen de orina alterado
hay proteinuria, hay hematuria y hay manifestaciones de alguna enfermedad glomerular. Ya. Entonces, ¿qué tiene que haber en las patologías? Ya no estoy hablando de síndrome nefrótico. Estoy hablando ahora en forma global de patología glomerular. Para que se, mire, para recordar, ¿qué es normal a nivel glomerular? ¿Quién me repite? Si participen, porfa, alguien participe, levante la mano. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? ¿Qué ven? El No, lo que endotelio ven. fenestrado, la membrana basal y los podocitos. ¿Qué dice acá? Barrera normal, selectiva al tamaño y la carga. Esto es normal. Ahora, ¿con quién estoy hablando? Clarita Fuentes. Clarita. ¿Qué es? Escúcheme, Clarita. ¿Qué ve aquí anormal? Compare. Hay ruptura del endotelio. ¿Ya? Le estoy ayudando, fíjese. Siga. Después la Lo que membrana ve. igual está perforada. Bien. ¿Y la unión de los podocitos cómo está? Está igual perforado. Están Separado. divididos No, en dos. no, separado. Ajá. Eso Separado. es lo que ve, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿esto es normal o es inflamatorio? Es inflamatorio. Perfecto. ¿Qué más ve? Si esto es patológico y el filtro, la coladera está más rota, hay huecos en la coladera, ¿qué ve? Está pasando la albumina, proteínas, lipoproteínas y lípidos que Lípido normalmente también. no atraviesan la barrera. ¿Qué se llama eso? Proteinuria. Pero que quiero darle este dato. Para ser nefrótica, mayor a 3,5 gramos en 24 horas. Para ser menos que esté en los cuadros de glomérulo, no glomerulonefritis, tiene que ser menos de 3,5 gramos. Este paciente, dice en todo el caso clínico, tenía proteinuria, pero menor a 3,5 gramos. Ya, paso número 1. Luego, tenemos alteración de los capilares, ¿no ve? Tenemos, y aquí estos capilares van a sufrir un estrechamiento, porque tengo interleucina 6, interleucina 1, factor de crecimiento, y al final citocinas que producen vasoconstricción de los capilares glomerulares. Y esto hacía que se libere, que estén hipoperfundidos, y se libere renina, angiotensina, aldosterona. Ahora, como es tan grande, ¿qué ve aquí? ¿Qué ve? Están pasando los eritrocitos a través de la barrera. Bien, pasan al glomérulo, luego pasan a los túbulos. ¿Y qué vemos en los túbulos? Eritrocitos dismórficos, O sea, de una forma acantocitos. alterada, más del 25% de dismórfico. Y los cilindros no deberían haber, ¿no? Los cilindros es como que yo pusiera una carpicola en un túbulo y sale todo el cilindro del túbulo. ¿Qué se llama eso? Las proteínas de Tan Horsfall, ¿no? Bien. ¿Por qué decimos que el origen, la patogenia, mejor dicho, cuál es la patogenia en glomerulonefritis?
El depósito de inmunocomplejos, doctor. Y también que Autoanticuerpos contra antígenos glomerulares. son nuestros, ¿no ves? Eso es un autoanticuerpo. Sí, sí, son nuestros. ¿Dónde van estos inmunos complejos? Aquí está, pregunta clave del proceso inflamatorio. Por debajo de la membrana basal glomerular. Exacto, acá. Y eso produce toda esa inflamación. ¿Qué otro elemento es importante para que haya inflamación? ¿Qué ve? ¿Activación de qué? C3. Bien, dígalo. Una vía de activación desde el C3 hasta el C5A y B. Exacto. Y esto producen producen anafilotoxinas. Las anafilotoxinas, C3A y C5A, ¿qué producen? Dos cosas. Vasoconstricción y aumento de la permeabilidad. Ya está el glomérulo inflamado, ya hay un pase de todo, ¿no? De eritrocitos, de proteínas. Y aparte, ¿cómo se está perpetuando la inflamación? ¿Qué dice acá en el 4? ¿Qué ven acá? Por quimiotaxia. No, esto. Reclutamiento celular. Que Perfecto, atraen a los neutrófilos, creo. Y se perfecto, produce citocina. perfecto. Listo. Aprendieron la fisiopatología esta, ¿no ven? Patogenia de las enfermedades glomerulares, estamos repitiendo, otra vez repitiendo. Ahora, acá, esta es una pregunta rebuscada que la tienen que aprender. Esta de acá. Todos tenemos factor H, todos tenemos factor 1, todos tenemos C5A, digo C5, C3. Y la pregunta es, ¿por qué no nos enfermamos todos? Entonces, háganle una foto a esta imagen, por favor, y le preguntan al ChatGPT, dame el concepto de regulación y activación patológica de complemento. Dame el concepto de regulación y activación patológica del complemento para que hayan o no hayan enfermedades glomerulares. Los dejo 2 minutitos trabajando en esto.
Listo, jóvenes. ¿Cuál es su respuesta? Doctor, no sé si Dice, está bien mi respuesta. ¿Se la Lo digo? escucho. No, lo escucho. Eh, El sistema de complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas que actúan en cascada para defender el organismo frente a agentes infecciosos y eliminar complejos inmunes. Bueno, ahí Perfecto. me Me menciona las parece bien. teorías, Bien. ¿ok? El ¿Siga? complemento está estrictamente regulado por proteínas plasmáticas de membrana. Ahora, la acción patológica en enfermedades glomerulares. Cuando este sistema se activa de forma descontrolada o sostenida, se convierte en un mecanismo de daño, como puede ser depósito de inmunocomplejos, generación de anafilotoxinas, formación del MAC y consumo de C3 plasmático. Eso No, no he tengo, doctor. respondido a la pregunta. Usted me está hablando de la acción. Esa es la acción del complemento. Yo pregunté la regulación y activación patológica. Ok. yo tengo otra respuesta, doctor. ¿Quién es yo? Clarita Fuentes. Clarita, le escucho. Dice, la regulación del complemento evita que la vía alternativa se active excesivamente sobre las células propias. Los factores H y 1 Uno. y O1 son importantes reguladores cuando existen déficit de estos factores o una activación anormal por mutaciones de factores B y D o por factor nefrítico. Se produce activación excesiva del complemento con formación de C3 convertasa y del complejo de ataque a membrana causando una lesión al endotelio, membrana basal y podocitos del glomérulo. El factor H y el factor 1 frenan. Los factores B y D activan. Si falla el freno, aumenta lo que es el complemento excesivo y por ende el daño glomerular. Me parece perfecta su respuesta. Anótese 2 puntos, pero antes de anotarse me tiene que responder. Entonces, ¿qué? Me tiene que responder esto, Clarita. Ya. Entonces, viendo sus apuntes, ¿qué es la regulación del complemento? ¿Por qué usted y yo no tenemos lupus? ¿Por qué Margarita tiene lupus? ¿Qué está pasando en su sistema? ¿Qué está pasando en su sistema regulador? Mm, La pregunta sería, ¿qué es la regulación, doctor? No le entendí. ¿Puede repetir? La pregunta sería, ¿qué es la regulación? ¿O a qué nos ¿Ya? referimos con la Está regulación? correcta. Ajá. Le pregunto, ¿es bueno tener factora? Cuando yo digo factor es una proteína. Son proteínas. ¿Es bueno tener estos factores en sangre? Los factores H y Y 1, sí, uno. que son los que frenan. Exacto. Entonces, cuando nosotros tenemos estos factores inhibidores frenadores, tenemos todo un proceso normal. Yo ahorita me infecto, libero complemento, activo la vía clásica y la alterna. Sí, pero ¿y qué pasa? Yo no puedo producir esto en forma irregular. Entonces, este sistema de regulación fisiológica que frena la producción de complemento se inhibe, ¿no ve? Está Sí, alterada la regulación. Perfecto. Entonces, mire aquí lo que yo le anoté abajito. Déficits congénitos o adquiridos de los factores H y del factor I. Cuando hay este déficit, sonamos, ¿no? Va a haber sí. activación de la vía alterna. Ahora, lea esto, por favor.
factor B, y fíjese, es B de Bolivia y D de dado. Son dos proteínas más. ¿Qué pasa con estas proteínas? Lea de nuevo. Mutan. Mutaciones de ¿Ya? activadores, dice. ¿Y entonces qué pasa? ¿Aumentan, disminuyen? ¿Qué pasa? ¿Aumentarían? Exacto. Entonces, mira la siguiente conclusión. Cuando yo tengo mucho factor B, mucho factor D de dedo, activo C3, vía alterna. Y Sí. después viene C3 convertasa, A y B, y luego viene C5A y C5B. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, me deberían haber preguntado en clase, ¿por qué está usted hablando de la vía alterna y no está hablando de la vía clásica? Porque estos pacientes tienen abundantes cantidades de factor B y de factor D. Consecuentemente, son convertasas que van a favorecer que el C3 se convierta en A y en B y el C5 en A y en B. Entonces, ¿qué conseguimos con nuestro sistema de regulación? Se alteró. Señores, esta es una pregunta que hago en todos los exámenes y no me responden. ¿Por qué me voy a echar la mea culpa? No hice este dibujito. Hoy lo estoy haciendo con ustedes. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo exceso del complejo de ataque de membrana, que es C5b, C6, C7, C8 y C9? ¿Qué dice acá? Clarita. Daña todas las estructuras glomerulares como el Nombre, mesangio, endotelio, membrana basales y epitelio y los que es podocitos. el podocito. Perfecto. Entonces, se está produciendo inflamación, pérdida de proteínas, disminución del filtrado glomerular y estamos frente a un cuadro, estamos frente a un cuadro autoinmune, ¿no ves? Ahora miren esto, Ujú. acá. Miren. Patogenia de las enfermedades glomerulares, ya las mencionamos. Aquí hacemos en el asunto de la vasoconstricción. Patogenia de las enfermedades glomerulares, pero esto es relacionado con las consecuencias hemodinámicas por la lesión glomerular, ¿no ves? ¿Y esto qué es esto? Es la vía clásica. Pero hemos aprendido hoy día que no es la vía clásica, ¿no? Es la vía alterna. ¿Y la vía alterna en qué termina esta vía? ¿Esa activación de quién? De C3. Eso. Luego C3b y luego C5a, C5b. Ahora, para activación patológica, porque es lo que acabo ya de explicarles, pero lo voy a titular. Lea. Puede deberse a déficits congénitos o adquiridos de proteínas reguladoras como factor H y factor 1, mutaciones de Déficit, ¿ya? activadores Aumento, como factor B y factor D, activación directa de inmunoglobulina con actividad C3 convertasa, que es ¿ya? el factor nefritogénico. Ujú. La consecuencia es que se forman muchos complejos de ataque membrana C5b, 6, 7, 8, 9. que ¿Dónde dañan va? estructuras glomerulares, mesangio, endotelio, membranas basales, epitelio, que son los podocitos. Perfecto. Es lo mismo. ¿Entendió? ¿Entendió el curso? Vamos, unos 3 sí o unos 3 no. Vamos. Sí. Un sí, ¿ya? Sí. 2 sí. Ahora le vamos a hacer una pregunta porque aquí ya tengo confusión. Quiero que le pregunten ahorita al chat. Así póngale. Estoy pasando la clase de fisiopato y me ha surgido una duda. Tengo un conflicto. Quiero saber
¿Cuál es la vía más comprometida en la activación del complemento en la glomerulonefritis? A mí me sale, doctor, que es la vía clásica, la más comprometida. Mm, ¿Y a otra persona? Ya, póngale ahí, ponte en modo, no, revisa el libro de Kelling, con K de kiosco, Kelling. Aquí dice alterna, no comprendo. Por eso, díganle eh, revisa el PORT, P-O-R-T, y revisa el libro de Uribe. Y el de Harrison, con H. Me sigue saliendo la vía clásica, que es la más comprometida, doctor. Y en patología específica, como glomerulopatía por C3, la vía alternativa. Y, a ver, a ver, a ver. A ver. A mí me sale que en las glomerulopatías asociadas a una alteración de la regulación del complemento, la vía alternativa es la más importante, porque su activación puede mantenerse y amplificarse sobre el glomérulo. Los factores H y 1 actúan como reguladores. Cuando fallan, se produce una activación excesiva y daño glomerular. Y pregúntele, ¿y con qué tipo de patologías lo relaciona? Ah, en glomérulo. ¿Qué salió? Glomerulopatías mediadas por complemento, como glomerulopatía C3, enfermedad por depósitos densos, síndrome urémico hemolítico atípico y glomerulonefritis postinfecciosa. Ve, es alterna. Corregimos, ¿ya? ¿Qué pronunció? El que dictó, doctor, Ya. Me va a hacer un favor. Ponga el siguiente pronto. ¿Le dicto? sí, Ya. Realiza una imagen con boceto, didáctica, infografía médica de lo siguiente. Y copia los dos chats. El primer chat de respuesta y el segundo chat de respuesta. Y arribita en el prompt, mientras va copiando, póngale paso a paso. Usa colores azul, amarillo, perdón, azul, rojo y negro. Y luego lo copia los dos chats. Y enter. copio lo que me respondió, doctor. Es una imagen, ¿no? No, no me respondió en imagen, me respondió en texto. No, haz una imagen, entonces póngale. ¿Qué puso Ujú. delante del chat? Anterior a esto, le puse qué tipo de patología con la que se relacionaba. No, es que Y yo no le la he otra, dictado eso. El tercer chat, no, anote. Tercer chat. dice, Hay, estoy pasando la clase de fisiopatología y me surgió una duda. Quiero saber cuál es la vía más comprometida en la ese es el primer glomerulonefritis. chat. Ahí tiene una respuesta.
Sí, Ahora, vámonos al segundo chat. en el segundo chat le pedí que revisara el libro de Pori Uribe. Y tiene una respuesta, ¿no ves? Ya. Sí, Abra un tercer chat. aparte. Sí, aparte. Ya, Y ponga esto. Haz una imagen ya, con boceto didáctica para alumnos de tercer año de medicina. Colores rojo, negro y azul. ya, Para el doctor. siguiente concepto. 2 puntos. Y pone el resultado del primer chat, lo copia, tac, lo pone al ladito. Y pone al ladito el resultado del segundo chat. Y lo manda al grupo de Fisiopato. Yo estoy abriendo Fisiopato. Voy a estar atento. Estoy esperando. Debajo de Sebastián va a mandarlo. ¿Está dibujando? ¿Está procesando? Aún no lo envío, doctor, estoy copiándolo. Mire, que tarda. Está dibujando todavía. Ya. Doctor, mientras se prepara, yo también le he puesto ¿Preparó la un chat? pregunta. A ver, No, no, envíelo. no, sino de la respuesta a la duda. A ver, Sobre- ¿con según quién dice hablo? que ¿Con quién hablo? Alex, mixto. Alex, lo escucho. Ya. Acá me respondió que no existe una vía única de complemento que se compromete en toda la glomerulonefritis, sino que depende del mecanismo inmunológico. Sin embargo, en el síndrome nefrítico clásico, especialmente en la glomerulonefritis post-estreptocócica, la vía alternativa es la más característica. La vía más comprometida sería la alternativa que predomina en la glomerulonefritis postinfecciosa. Los inmunocomplejos desencadenan la activación del complemento con consumo de C3 y C4, suele permanecer normal. Y la vía clásica predomina en enfermedades por inmunocomplejos como nefritis lúpica, donde el complejo antígeno anticuerpo activa C1 con disminución del C3 y C4. En la comparación se dice que es la vía alternativa o es más típica de glomerulonefritis Puede postestreptocócica. estreptocócica. Sí. Ya. Y la vía clásica. ¿Cómo se llama usted? Alex, Alex. Haga el siguiente pronto. la escucho. Haz una imagen, boceto, didáctica. Usa colores verde oscuro, morado, negro, para explicar lo siguiente.
y copie los dos resultados de su chat. ¿Listo? A ver, ¿me podría repetir de nuevo? ¿Qué escribió? Haz una imagen boceto didáctica. Usa colores verde oscuro, morado. Ahí me quedé. Negro. Mm, Ya, listo. Para explicar lo siguiente. Mm, Listo. Ahora, vaya preparando y le envío al grupo. Escuchen, Mm, para todos. mm, En dos columnas, póngale, en dos columnas. De acuerdo. En el prompt, en dos columnas. Bien. Ahora miren, vía alternativa, amplificación. Entonces, cuando yo hablo de vía alternativa, estoy hablando de C3, ¿no ve? ¿Y quiénes tienen que estar metidos en C3B? Este C3 se tiene que unir al factor B y al factor D y forma esta convertasa que se llama C3B-BB. Esta convertasa actúa sobre C3, lo parte en dos, en A y en B, y actúa sobre C5 y lo convierte en A y B y forma el complejo de ataque de membrana. Y acá, y acá, acá, forma ataque de membrana. ¿Estamos? Aquí al lado tengo patologías de C3. Aquí está. Acá, vía clásica, lo que dijo su compañera, nefritis lúpica o su compañero. Posinfecciosa más esa alternativa. La alternativa es en aglomerulopatías de C3, nefropatía por inmunoglobulinas A, más la alternativa y la vía de la lecitina. Entonces, quedemos así, lupus, vía clásica, posinfecciosa, vía alternativa. Y acá, ¿dónde está el daño? Endotelio, membrana basal, ahí está miren acá. Acá, miren, 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 aquí están. Y esto activa las células inflamatorias de los neutrófilos y macrófagos y se liberación de estas enzimas, proteasas y daño glomerular y ahí empieza la enfermedad. ¿Y aquí qué dice? Vía alternativa. Los reguladores H y los factor I, estos eran inhibitorios en condición fisiológica. Fallan estos factores inhibitorios y aparecen en gran cantidad los factores estimulantes, que es el factor B y el factor D. ¿Listo? Y eso ya explicamos. Tanto la alternativa como la clásica tienen, al final terminan con C5B y estos se activan 6, 7 y 8 y 9. ¿Listo? Entonces, esto lo voy a copiar acá, voy a venir para aquí. Ahí. Estaba en la 28. Acá. ¿Aprendieron? Sí, doctor. Hoy les he dado las respuestas, también las preguntas, ¿no? Del examen. Escuchen, la tercera parte de este capítulo se llama podocitopatía. Yo se los voy a preparar y se los voy a enviar vía Zoom para que ustedes lo miren. Estoy esperando a su compañero con la nueva diapo. Estamos en la 29. ¿Ya dibujó? ¿Ya hizo? Clarita, Sí, doctor. Clarita, Clarita. ¿Está Clarita?
Clarita. A ver, alguien llámela, tal vez está durmiendo. Bueno, las vías clásicas y la vía alterna. ¿Cuál es la vía más comprometida del complemento en las patologías de la glomerulonefritis? No hay una sola vía. En la vía alternativa, ¿dónde está? Hablamos con C3, tenemos la fisiopatología, que es activación del factor B y disminución del factor H, y actúan en C3, perfecto. Síndrome nefrítico, está bonito esto. La vía clásica, ojo, ¿en qué diferencio? En que la inmunoglobulina, los inmunocomplejos empiezan desde C1. C1 activa C4 y a C2 y este C4A y C2A activan a C3. Y ahí ya entran, fíjense, a partir de acá. Y el C3A y el C3A y el C5B van a formar el complejo de ataque de membrana. Y un detallito acá interesante que es para ambos lados. La activación de C1, inicio de la vía clásica, generación de C3A y C, se activa C3A y C5, que son las anafilotoxinas, inflamación y quimiotaxis, ya lo dijimos, y al final tengo C5B como activación de la vía clásica, y también en la vía alterna en común tengo activación de C5 y C5B 7, 8 y 9, y ahí tenemos el complejo de ataque de membrana. ¿Quién ha hecho este dibujo? Alex Mixto Cruz, doctor. Alex, pásela por favor la imagen al grupo de arquitectos De acuerdo. y se anota en el grupo de fisiopato 2 puntos. Está bien. ¿Contestó? ¿Alguien le contestó ahorita por teléfono? Ya. Bueno, entonces yo voy a presentar esto, la tercera parte se las voy a hacer en audio, que es para podocitopatías, para que ya el lunes arranquemos. Si alguien, pásenle un mensaje a Clarita que lo que acaba de presentar lo pase por favor al grupo de arquitectos y que se anote un punto en 2 puntos, perdón, en el grupo de fisiopatología. Bien, jóvenes, voy a dejar de compartir en este momento y voy a grabar la clase. Recording